Listo, ok. Como mencionaba Jael el día de hoy, ¿no? Vamos a tener un webinar referido a cómo implementar un sistema de gestión de seguridad de la información bajo la norma ISO 27001, ¿no? Vamos a decir sin complicaciones, ¿sí? El objetivo es darles información sobre un to-do, ¿no? De qué pasos hay que seguir para poder implementarlo y no morir en el intento, ¿no? Y sobre todo asegurar lo más importante que es proteger la información crítica de la empresa, ¿no? Muchas veces pensamos en proteger toda la información, sin embargo, a veces termina siendo una batalla titánica, con lo cual siempre es recomendable poder segmentar y establecer cuál es de repente la información crítica, ¿no? Y todo ello que lo involucra, ¿no? Así que eso lo vamos a ver el día de hoy. Por favor, siéntase con la libertad de tener si tienen alguna consulta, me la dejan saber, ¿no? El objetivo de este webinar es brindar información que pueda ser útil y sobre todo complementarlo, ¿no? Dado que siempre estamos en constante crecimiento y conocimiento, ¿no? Nadie es, vamos a decir, el dueño de la verdad, toda la información, ¿no? Incluso a veces nosotros los consultores también aprendemos, ¿no? De la realidad de cada organización, porque cada sector tiene su peculiaridad. Así es que, por favor, siéntase con la confianza de poder hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos, ¿no? Esa es la agenda que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Vamos a ir comentando acerca de por qué la seguridad de la información es prioritaria, ¿no? Una pequeña introducción a la norma 27001, ¿no? En su versión 2022, conceptos de seguridad de la información, cómo identificar y proteger la información crítica, ¿no? Algunos controles claves, ¿no? De la norma para fortalecer la seguridad, los pasos o el to-do para poder implementar la norma de manera práctica, ¿no? Algunos ejemplos de casos prácticos y finalizamos con algunas conclusiones y sesiones de preguntas si tuviesen alguna, ¿no? ¿No? Bueno, para los que no nos conocen, ¿no? Somos Cuamo, una consultora en sistemas de gestión, ¿sí? Impulsamos a las organizaciones, las acompañamos en todo el proceso para obtener sus certificaciones, ¿no? De una forma personalizada y operamos en diversos países, no solamente en Perú, ¿no? Yo los invito de repente a que puedan visitar nuestra página web, ¿no? Para que puedan explorar casos y experiencias que tenemos como institución, ¿no? Y sobre ello, si tienen alguna consulta o duda sobre los servicios, encantados de poderlos atender a través de nuestro equipo comercial, ¿sí? Comentarles un poco acerca de mi persona, ¿no? Yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad de Lima, ¿no? Tengo una maestría en administración en la Universidad de San. También cuento con un diplomado en seguridad de la información y auditoría de sistemas en la Universidad Científica del Sur y me encuentro certificado como implementador líder y auditor también en ISO 27001, ¿no? Y también en gerencia de riesgos ISO 31000, ¿sí? También cuento con algunas acreditaciones, ¿no? Como certificaciones CITIL, ¿no? En algunos cursos de CISPE, ¿no? También estuve un tiempo certificado como CISA, ¿no? Como auditor certificado, ¿no? He tenido una un poco larga trayectoria, ¿no? En algunas instituciones de diversos sectores, ¿no? Tanto en la parte retail, banca, telecomunicaciones, ¿no? Servicios, ¿no? Y he tenido la oportunidad de liderar equipos, ¿no? En más de 20 sistemas de gestión bajo la norma 27001, ¿no? Desde la versión anterior, 2013, y ahora con la versión 2022. Ok, entonces empecemos. ¿Por qué la seguridad de la información es importante, es prioritaria o importante para las organizaciones, ¿no? Como bien sabemos, cada organización, ¿no? Conlleva a que tiene activos, ¿no? Y esos activos pueden ser de diversa índole, ¿no? Pueden ser físicos, lógicos, servicios, cloud, ¿no? Personas, ¿no? Porque ustedes también son activos de la organización y conforme se vuelvan más apetecibles, obviamente, y más atractivos, obviamente, van a pasar por una actividad que muchas veces, ¿no? A veces lo hacemos pasar por desapercibido, ¿no? En la cual estamos expuestos a más amenazas, ¿no? Mientras uno es más, vamos a decir, en el sector es más atractivo, ¿no? De acuerdo a las actividades o servicios que realizamos, somos atractivos también no solamente para el mercado, sino también para atacantes, de repente para competencia desleal, y es donde aparecen ahí las amenazas, ¿no? Ahí aparecen lo que conocemos hoy como de repente ciberataques, también
fugas de información, ¿no? Errores humanos, fallas tecnológicas, ¿no? Y diversas amenazas que, según estadísticas, casi el 80% de las amenazas a veces son más del tipo interno que de tipo externo, ¿no? Hoy por hoy han habido vulneraciones, ¿no? Ya conocidas tanto en el ámbito nacional como internacional, las cuales en su mayoría han sido más por errores internos que externos, ¿de acuerdo? Entonces aquí uno de los objetivos principales para asegurar la información es primero tener una actividad en la cual podamos identificar esas amenazas a las cuales podamos estar expuestos. Y al hablar de amenazas, obviamente ya estamos hablando de gestión de riesgos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de un sistema de gestión de seguridad de la información, y en realidad cualquier sistema de gestión, ¿no? Independientemente de su envergadura, uno de los factores críticos dentro de esa estructura es la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber exposición, ¿de acuerdo? Van a haber amenazas con las cuales vamos a tener que establecer estructuras, métodos, lineamientos para poder contener esas amenazas, poder disminuir esos riesgos y poder llevar una gestión eficiente desde el punto de vista de seguridad. ¿De acuerdo? También es importante que producto de esas amenazas es que existan potenciales eventos que impacten como incidentes de seguridad de la información. Y esto nos puede afectar no solamente desde el punto de vista técnico-operativo, ¿no? Sino que de presentarse, esto puede ocasionar también impactos a nivel operativo, financiero y reputacional, ¿no? Cuando una marca o una organización es impactada de esta forma en la cual es vulnerada, ¿no? Pueden haber interrupciones de servicio, ¿no? Lo cual va a conllevar retrasos operativos, quejas de clientes, posibles pérdidas de información, ¿no? Y ello también, acuérdense que nos puede llevar a costos incluso financieros. ¿Por qué? Porque el costo de recuperarnos, ¿no? Si estamos en un sector regulado, ¿no? Nos podemos acarrear sanciones o multas, ¿no? En los cuales tiene una repercusión importante y también no menor, ¿no? Pérdida de clientes o confianza, ¿no? Sobre ellos y a nivel de que la marca también se comienza a resquebrajar, ¿de acuerdo? Con la cual también se comienza a dañar la reputación de la organización, ¿no? Entonces ya el cliente, el sector, el mercado ya no nos ve igual como nos veían antes, ¿de acuerdo? No voy a citar nombres de entidades, pero en banca, por ejemplo, ¿no? Hubieron casos sonados el año pasado en los cuales incluso tuvieron una pérdida importante de clientes, ¿no? Por un tema de desconfianza, ¿no? En el sector, ¿no? Con lo cual también es un punto, ¿no? Que siempre se tiene que considerar a evaluar cuando pasan este tipo de eventualidades. ¿De acuerdo? Y para ello, ¿no? Ya sabemos que hay eventualidades, ya sabemos que hay amenazas, ¿no? Ya sabemos que también hay impactos y para ello hay herramientas, ¿no? Entonces, una de las herramientas más conocidas, ¿no? Es la famosa norma ISO 27001, ¿no? En la gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, ¿de acuerdo? Y que esta norma internacional establece los requisitos para implementar y mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad, ¿de acuerdo? Esta norma no es nueva, ¿no? Esta norma en realidad ya data desde finales de los años 80, ¿no? Que empezó con lo que se le conoce las famosas estándares británicos, ¿no? La 7799, ¿no? De repente los no tan jovencitos, ¿no? Que somos de los 80, de repente 90, estaremos de repente familiarizados con la famosa norma ISO 17799, que fue la primera ISO en seguridad, ¿no? La cual no era certificable, fue la primera norma técnica en seguridad que llegó al Perú y la cual ya posteriormente se convierte en 27001, ¿no? A su última versión en la del 2022, ¿no? En la cual obviamente lo que se busca es proteger la información, ¿no? La confidencialidad de la información, considerando una gestión sistemática de riesgos, ¿de acuerdo? Para ello, obviamente, como todo estándar, tiene sus ventajas y tiene sus beneficios, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, y me sucede cuando a veces coordino o inicio proyectos con clientes en los cuales se determinan, oye, ¿para qué me va a servir este estándar, no? Eh, entonces, el objetivo es, bueno, tener un manejo eficiente de los riesgos, ¿no? De seguridad de la información para disminuir la probabilidad de ocurrencia de ellos, ¿no? Proteger los activos, ¿no? Todos los activos que están establecidos dentro de su alcance del mismo sistema, ¿no?
cumplir con ciertas regulaciones normativas, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, si estamos en el sector de banca, ¿no? Cumplir con las disposiciones de la SBS, en el caso si estamos en mercado de valores, ¿no? Por las regulaciones de la SMB, ¿no? Y entre otros sectores en los cuales también hay exigencias regulatorias, ¿no? También desde el punto de vista de cumplimientos normativos, ¿no? Sobre normas locales también, ¿no? Como beneficio también importante es darle esa confianza a los clientes, ¿no? Con los cuales ahora seguramente lo habrán visto en algún momento, cada vez que ahora se contratan servicios de terceros, ya hasta exigen de que las entidades puedan estar acreditadas con un sistema de gestión o que estén certificadas, ¿de acuerdo? Es así como cuando en algún momento, muchos años atrás, en nuestro currículum colocábamos que conocíamos Office, manejábamos Excel, PowerPoint, ¿no? Y que hoy por hoy ya nadie lo coloca en el currículum porque ya está embebido, ¿no? Dentro, vamos a decir, de los conocimientos que uno debe tener. Lo mismo pasa ahora con algunas organizaciones, ¿no? En las cuales ya tienen que tener embebido al menos implementado un sistema de gestión, ¿no? Sin ir muy lejos, el Estado peruano está también muy atento a este lineamiento, con lo cual, por ejemplo, les exige ahora, ¿no? A través de la PCM, que todas las entidades estatales al menos tengan implementado su sistema de gestión en sus procesos misionales, ¿no? Ya si gustan a criterio de cada uno de cada entidad poder certificarlo, ya es de cada uno, ¿no? Pero al menos sí tienen que estar con un sistema de gestión implementado, ¿no? Y esos lineamientos, si bien hoy por hoy ya son mandatorios para entidades del Estado, no me sorprendería que en algún momento esto también ya forme parte del sector privado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de seguridad de la información, tenemos que pensar siempre en tres componentes, ¿de acuerdo? En sus tres pilares. Cuando me toca implementar la norma, es lo único que yo le pido a las personas que forman parte del equipo, que lo memoricen y que lo tengan claro, ¿sí? Porque es lo importante, es el corazón de la norma, ¿de acuerdo? Lo primero es asegurar la confidencialidad, ¿de acuerdo? Es asegurar de que las personas que van a ingresar a cierta información sean las que están autorizadas a hacerlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de información de la nómina, no todos acceden a la nómina, ¿no? Estoy seguro que de repente alguien del equipo de recursos humanos, alguien del equipo de finanzas, quien va a hacer el pago de repente, pero no es información que esté expuesta para toda la organización, así sea interna, ¿de acuerdo? Entonces, con ello se busca mantener el componente de confidencialidad. El segundo componente es mantener la integridad, la exactitud de la información, desde su punto de inicio hasta su punto de llegada, ¿no? Es, por ejemplo, el envío de un correo, ¿no? Que si yo envío un correo, tengo que asegurar que esa información, si sale de mi cuenta, llegue de forma íntegra, ¿no? Hacia el destinatario y que esto no haya sido manipulado en el camino, ¿no? Pues ahorita estoy mencionando el caso de un correo, sin embargo, esto aplica de repente a información a través de transacciones, ¿no? Entre otro tipo, ¿sí? Y el tercer pilar, no menos importante, es el de mantener la disponibilidad, es el acceso oportuno, ¿no? A la información, ¿de acuerdo? Y esto tiene cierta parte de unión con lo que es continuidad, ¿sí? No es directamente continuidad, pero forma parte ¿de acuerdo? Entonces, es asegurar el acceso oportuno a la información, ¿de acuerdo? Entonces, esos tres componentes son los tres componentes, ¿no? Que son fundamentales en tener conocimiento cuando uno ya habla sobre gestión de seguridad de la información, ¿de acuerdo? Y como les mencionaba, todo siempre tiene que haber una relación con el riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, pero para eso tenemos que también tener algunas nociones de información, ¿no? Para cuando hablamos de la relación entre el riesgo y seguridad, ¿no? Hoy por hoy existen dos modelos de riesgos que son más utilizados para seguridad de la información. Uno es bajo la norma ISO 31000, ¿no? Que es la gerencia de riesgos a nivel general, donde calzan todo lo que son riesgos operativos, de mercado, seguridad de la información, entre otros, ¿de acuerdo? O de repente nos podemos ir por el modelo ya más acotado, que es ISO 27005, ¿no? Que es la gestión de riesgos de seguridad de la información. Y para ambos, perdón, se manejan los mismos conceptos y definiciones, ¿no? Como por ejemplo, primero identificar qué es un activo, ¿no? Que es un activo es
la información con un valor para la organización, ¿no? Así como conocimiento de amenazas, que es un evento potencial que puede causar daño, ¿no? También la vulnerabilidad, que viene a ser una debilidad, ¿no? Que puede ser explotada. En sí el riesgo, ¿no? Que es la posibilidad de afectación de una amenaza, ¿no? Es el producto de la probabilidad de amenaza. Y no menos importante, el concepto de control, ¿no? ¿Y qué nos van a permitir los controles? Poder disminuir los riesgos hasta el nivel en la cual, como organización, podamos decir, ok, yo con esto puedo vivir tranquilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los riesgos no se eliminan. La única forma de eliminar un riesgo es que dejemos de operar. ¿Sí? Los riesgos son evaluados, ¿no? A un instante de tiempo, ¿sí? No son estáticos. Yo siempre los referencio como los estados financieros al 31 de diciembre de cada año, ¿no? Es una foto. El hecho que de repente hoy tengamos un riesgo no significa, perdón, el valor de un riesgo no significa que el mismo valor va a ser el día de mañana, ¿sí? Estos riesgos están en constante evolución, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sin ir muy lejos y saliéndonos un poco, ¿no? De lo que es seguridad de la información, ¿no? Eh, ya sabemos que va a pasar en día y medio, perdón, en el pasado mañana, ¿no? Estamos afecto a elecciones, ¿no? Hoy día salieron algunas estadísticas de encuesta, ¿no? ¿Qué creen que pasa con el tipo de cambio? ¿No? ¿Cómo creen que se maneja el riesgo con el tipo de cambio ante un evento, ante una posibilidad que de repente sale el candidato que de repente puede generar temor a la población? ¿Qué creen? ¿Que va a subir o va a disminuir? Va a subir, ¿no? Entonces, ¿y creen que va a pasar el lunes, independientemente del resultado? Es que el escenario nuevamente va a comenzar a ir hacia eh, vamos a decir, hacia un equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo el riesgo de repente tipo cambiario que vamos a percibir hoy día al cierre del día, como el riesgo cambiario que vamos a percibir el lunes en la mañana, ¿de acuerdo? ¿Y por qué les digo este ejemplo? Para que vean de que los riesgos son variables, ¿de acuerdo? Pueden cambiar de acorde al día o al impacto o a la amenaza en la cual puede estar expuesta, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cómo identificamos también y cómo protegemos la información crítica, ¿no? Primero tenemos que identificar nuestros activos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a proteger, ¿no? Y por ello podemos tener un sinnúmero de activos por los cuales siempre es recomendable asociarlos por grupos, ¿no? O por familias, como se le conoce en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, a nivel de información, a nivel de software, a nivel de hardware, ¿no? Que pueden ser servidores físicos, a nivel de personas, ¿no? Servicios, ¿no? Pueden ser servicios cloud, pueden ser servicios de seguridad gestionada, ¿no? Entonces siempre es importante poder agruparlos. ¿Por qué? Porque va a depender de la cantidad de activos que tengamos, ¿sí? Y sobre eso estableceremos cómo vamos, una vez que los identifiquemos, cómo vamos a clasificar la información de estos activos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es importante la clasificación? Porque con ello vamos a poder determinar a qué activos les vamos a poder dar más atención porque pueden ser más críticos para la organización. ¿De acuerdo? Por eso es que lo normal, ¿no? Que se manejan cuatro tipos de clasificaciones de información, que pueden ser información pública, ¿no? Siempre yo recomiendo que se vea de lo más general a lo más específico, ¿de acuerdo? La información pública es información que obviamente podemos descargarla, googlearla, ¿no? Puede ser una norma, un decreto supremo, ¿no? Y de ahí pasamos a la clasificación de uso interno, que es a la cual va a tener acceso toda la organización, ¿de acuerdo? Desde el practicante hasta el gerente general, ¿sí? Y de ahí posteriormente pasamos ya al activo del tipo confidencial, en la cual ya de repente se reduce o se acota ya incluso a áreas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos del área de tecnología, ¿no? Oye, mi procedimiento de backup y restauración, ¿no? No necesariamente lo tiene que conocer toda la organización, ¿no? No le va a servir al de finanzas, no le va a servir al de contabilidad, ¿no? No le va a servir de repente al de recursos humanos. Entonces, puede ser que sea información que se maneje de forma confidencial, ¿no?
Y posteriormente pasamos ya al tipo de clasificación restringida, donde ya está acotado a personas, ¿no? Como volvemos al ejemplo de inicial que les mencioné, la nómina, ¿no? Esa información ya es restringida porque solamente la conocen de repente una o dos personas dentro de la organización. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos identificados y clasificadas nuestra información, ya es cuestión de identificar a esos activos a qué riesgos puedan estar expuestos, ¿de acuerdo? Tampoco lo que pretendemos es tratar de descubrir la pólvora, ¿no? Sino que ya existe fuentes de información, ¿no? Ya existen riesgos tipo, tanto a nivel global, a nivel del sector, del mercado, considerando la experiencia que nos ha pasado, ¿no? Y sobre ello poder determinar si esos riesgos nos afectan o no y poder incorporarlos dentro de nuestros análisis, ¿de acuerdo? Los riesgos más frecuentes que se conocen según estadísticas actualizadas son, por ejemplo, accesos no autorizados, ¿no? Contraseñas débiles, ¿no? Los famosos phishing, ¿no? Pérdida de dispositivos, ¿no? Configuraciones incorrectas o usos no controlados de servicios en nube, ¿no? Y vamos a ir con algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el mayor riesgo en varias instituciones, sobre todo cuando son grandes, no es cuando una persona cesa de la organización, ¿no? Sino es cuando la persona cambia de puesto, ¿sí? Cuando una persona cesa, le bloquean los accesos y posteriormente ya se eliminan, ¿no? Vamos a decir que ese es el flujo normal. Pero a veces, ¿no? Cuando la persona de repente cambia de puesto, prácticamente termina heredando privilegios y perfiles de la anterior posición más la nueva. ¿De acuerdo? Y a veces eso a algunas organizaciones se les pasa por alto, ¿no? Obviamente esto pasa en organizaciones grandes, ¿no? Pero es una probabilidad frecuente y eso es lo que siempre se ve en ese tipo de organizaciones, ¿de acuerdo? El otro tipo de riesgo es cuando tenemos contraseñas débiles, y no solamente contraseñas débiles, sino prácticas de las password policies débiles, ¿no? En las cuales no delimitamos la longitud de las contraseñas, si pueden usarse caracteres numéricos alfanuméricos, ¿no? Intentos, ¿no? O no uso de perdón, de contraseñas pasadas, ¿no? Entonces, eso es lo que también debilita y genera tipos de riesgos a nivel de accesos, ¿de acuerdo? Bueno, el famoso phishing es conocido, ¿no? Que si no tenemos una adecuada sensibilización hacia nuestro equipo de trabajo, personas, pueden acceder, ¿no? Y pueden de repente darle un clic a ciertos enlaces de dudosa procedencia, cuando a veces no se conocen la fuente, lo cual puede generar un ataque o una vulnerabilidad potencial, ¿no? Cuando hablamos de pérdida de dispositivos, ¿no? Es que dado que estamos ahora en tiempos de trabajar en remoto, hay algunas personas que trabajan de repente en modalidad híbrida y que terminan de repente, están en constante movimiento de los equipos y por ahí, bueno, cosas infortunadas, de repente son extravíos, robos, ¿no? Y si ese equipo no está protegido, como por ejemplo, ¿no? Con el disco duro encriptado, ¿no? Bueno, se puede perder el equipo, pero ya no se pierde la información por la criticidad de información que puede manejar, ¿no? O de repente también configuraciones incorrectas, cuando de repente no seguimos lineamientos de configuraciones base, ¿no? Que son las famosas plantillas de hardening, ¿no? Tanto para equipos de cómputo, PCs, ¿no? Servidores, ¿no? Y también cuando contratamos servicios en nube, pero no le damos un control adecuado y le cedemos toda la responsabilidad al proveedor, cuando es una responsabilidad compartida, ¿no? Y cuando pasan inconvenientes, ahí es donde ya vienen los problemas en los cuales eh, jugamos al huevo y la gallina, quién tuvo la culpa, ¿no? Entonces es importante siempre tener acción y atención sobre ello, porque uno puede trasladar la responsabilidad, perdón, uno puede trasladar de repente la gestión, el riesgo, pero no puede trasladar la responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad es de cada uno, ¿sí? Para ello, ¿no? Y una vez que ya, vamos a decir, hemos identificado riesgos, de ahí lo que vamos a tener que efectuar, ¿no? Es la identificación de controles, ¿no? Y los controles, ¿qué nos van a permitir? Nos van a permitir minimizar esos riesgos, nos van a permitir tratar estos riesgos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, ¿no? Si tenemos riesgos de accesibilidad, ¿no? Hemos tenido temas de robos de credenciales, bueno, podemos implementar técnicas de más de dos factores, ¿de acuerdo?
Si tenemos de repente accesos indebidos o no tenemos un lineamiento de control, podemos implementar lineamientos de gestión de acceso, ¿no? En el caso de, como les mencionaba, en el tema de pérdida de equipos, ¿no? Podemos incluso cifrar dispositivos, ¿no? A veces viene el tabú, ¿no? De que, oye, pero eso cuánto me va a costar, ¿no? Hoy por hoy, incluso la versión de Windows 2011 en adelante ya tiene su encriptador de disco de forma nativa, ¿no? Entonces, ya no es, vamos a decir, un problema no dejar de cumplir, ¿de acuerdo? La misma tecnología nos permite hacer eso, ¿de acuerdo? Incluso, ¿no? Si tenemos riesgo de trabajo remoto inseguro, porque a veces trabajamos en nuestro domicilio, ¿no? Implementar redes seguras, ¿no? Si va a haber una comunicación ¿no? hacia la red de la organización, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que existen riesgos, la única forma en la cual vamos a tener opciones de poder mitigar y controlar esos riesgos es a través de controles, ¿de acuerdo? Y importante, la pregunta aquí es, ¿no? Oye, Carlos, está bien, pero ¿y qué controles, no? ¿De dónde puedo yo identificar controles, no? Cuando vemos nuestra norma ISO 27001, viene acompañada del famoso anexo A, donde se establecen los 93 controles recomendados por la norma, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del tipo de riesgo casuística que tengamos, podemos ir a revisar con qué control podemos satisfacer la disminución de los riesgos a los cuales podamos estar afectos, ¿de acuerdo? Controles claves, ¿no? Para ISO 27001, ¿de acuerdo? Son el factor humano, ¿no? Si bien muchas organizaciones invierten en tecnología, ¿sí? Pero muchas eventualidades se presentan a veces por los famosos errores humanos, errores de dedo, desconocimientos, ¿no? Si no tenemos una adecuada capacitación o sensibilización sobre los potenciales riesgos a los que podamos estar expuestos, ¿no? Se pueden aperturar correos fraudulentos, ¿no? Podemos incluso utilizar contraseñas inseguras si no capacitamos de repente a cómo poder elegir una contraseña segura, ¿no? O lo que común pasa a veces cuando uno sale de vacaciones, ¿no? Le deja las contraseñas, ¿no? El usuario y contraseña de repente a su colega para que la organización no pare, ¿no? Cuando lo que normalmente se tiene que hacer es que esas credenciales queden bloqueadas y que la funcionalidad que efectúa ese usuario sea trasladado a otro, ¿no? Para evitar ahí los temas de suplantación, ¿no? El manejo adecuado de información sensible, ¿no? Hay cierta información que va a tener un criterio de eh, manejo adecuado, ¿no? Seguro, ¿no? Asegurando la confidencialidad y la integridad, ¿no? Y la disponibilidad de la misma, ¿no? Entonces, para ello es recomendable siempre asegurar un programa adecuado de concientización y capacitación, ¿de acuerdo? Hoy por hoy ya no solamente hablamos de capacitación, ¿no? Porque capacitación es cuando uno presenta una información, ¿no? Ahora lo que buscamos también es que asegurar, y lo que también establece la norma, es la concientización, ¿no? Con lo cual, aseguremos de que las personas que han recibido esa capacitación conozcan, ¿no? Y asocien a su trabajo lo que estamos presentando a nivel de seguridad de la información, ¿de acuerdo? Y para ello, ¿no? Cuando ya hablamos de implementar un sistema de gestión, hablamos de pasos, ¿sí? Que son, vamos a decir, pasos que no necesariamente tienen que ser secuenciales, ¿de acuerdo? Va a depender mucho del expertise y ya de la experiencia de la organización en temas de seguridad, poder incluso efectuar actividades en paralelo, ¿de acuerdo? Con los cuales siempre es importante y yo siempre recomiendo efectuar un diagnóstico, ¿de acuerdo? El diagnóstico para identificar brechas respecto al cumplimiento del sistema de gestión bajo la norma, ¿no? Es como ir al doctor, ¿no? O sea, yo cómo me voy a recetar algo si es que no tengo un diagnóstico de un especialista que me diga qué es lo que tengo, ¿no? Ustedes saben que no es lo recomendable a veces automedicarse, ¿no? Entonces siempre es importante trazar esa línea base, ¿no? Y para ello nos sirven los diagnósticos, ¿de acuerdo? Para posteriormente hacer nuestro análisis de contexto, ¿no? Es comprender las necesidades por qué estamos certificando, ¿no? ¿Qué es lo que va a comprender esa certificación, ¿no? ¿Cuál va a ser su alcance? ¿Quiénes van a participar, ¿no? Vamos a tener que posteriormente seleccionar nuestros activos a los cuales vamos a proteger y clasificarlos
para posteriormente hacer esa evaluación de riesgos, ¿no? Que vimos hace un momento, ¿no? Y a efectuar los diseños documentales, ¿no? De lo que va a contemplar esta norma y comenzar el proceso de implementación y de tratamiento de riesgos de haberlos identificado, ¿no? Obviamente esto acompañado con un proceso de capacitación, sensibilización y con ello ya estar expedito para poder pasar nuestras auditorías, ¿sí? Siempre en cada norma, ¿no? Independientemente de seguridad, ¿no? Es que se maneje el concepto de auditoría interna, ¿no? En la cual sea una evaluación local, ¿no? Previamente a una auditoría externa que ya es una auditoría de certificación, ¿de acuerdo? Vamos a decir que siempre es importante la auditoría interna y a veces yo recomiendo y prefiero que me observen más en la auditoría interna que en la de certificación, que es la que tiene, vamos a decir, ya una nota de calificación en la cual determinan si estamos afectos a poder obtener una credencial que es la de la certificación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí algunos casos prácticos, ¿no? Sobre lo que hemos conversado, ¿no? Una situación es que si un colaborador de repente comparte sus contraseñas con otro usuario, ¿no? Ahí no es posible determinar quién realizó una acción indebida, ¿no? Y para ello tenemos controles que podemos revisar para minimizar ese impacto, ¿no? Como gestión de identidad y accesos, ¿no? Eh, Me pasó en algún caso cuando me invitaron para hacer como una evaluación forense en una empresa, bueno, por confidencialidad no puedo decir el nombre, ¿no? Pero era una empresa del sector salud en la cual de un mes determinado se detectaron de que habían demasiadas compras inusuales, ¿no? Casi el 300% de compras, ¿no? Y que justo calzaba con que la persona que aprobaba las compras había salido de vacaciones, ¿no? Se había ido 3 semanas. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Que a la persona que había dejado a cargo, ¿no? Le había dejado su usuario y contraseña y esta persona estaba simulando casos fantasma, ¿no? Vamos a decir lo que es el robo de tipo hormiga, ¿no? En las cuales simulaban compras, pero esas compras nunca llegaban a los almacenes, al almacén de la farmacia, de esta entidad médica, ¿sí? Entonces, por ello, no es recomendable compartir las credenciales, porque incluso esta persona se metió en problemas porque los dueños, ¿no? de esta entidad de salud pensaban de que esta persona estaba efectuando un dolo cuando en realidad lo que había hecho era compartir su contraseña, ¿no? Y esta contraseña era usada por dos personas, ni siquiera por una, ¿no? Entonces fue un fraude interno con los cuales terminé involucrando en investigación a 3 personas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, tener cuidado siempre con el uso de o compartir las contraseñas, ¿sí? El segundo caso, como lo habíamos mencionado hace un momento, es en el caso del hurto de una laptop corporativa, ¿no? En la cual vamos a suponer que es la información de un gerente, ¿no? Y esta información puede estar expuesta, ¿no? Dado que las gerencias manejan información sensible o de repente equipos comerciales, ¿no? Y si esta información o este equipo no es cifrado o tenga niveles de protección, como digo, el equipo por último, bueno, ya se perdió, se puede volver a comprar, ¿no? Pero es importante también la información que va a contener este equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a asegurar que esa información no pueda ser accedida o utilizada por terceras personas? ¿De acuerdo? A veces pensamos, ok, ya, me interesa lo que es 27001, me interesa lo de la norma, soy consciente de los riesgos de seguridad, de que tenemos que controlarlos, tenemos que atenderlos, pero ¿qué beneficios me va a traer esta norma? ¿De acuerdo? A nivel de los clientes, ¿no? Va a dar mayor confianza a los clientes, ¿no? A nivel de protección de datos, ¿no? Para el tema de cumplimientos o lineamientos establecidos por los mismos clientes y proveedores, ¿no? Reforzar los temas de continuidad de servicios, ¿no? Desde el punto de vista del cliente, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? Estoy seguro que de repente les ha tocado que cuando van a contratar servicios o cuando de repente si son proveedores, les han enviado previo a una contratación, una evaluación con un Excel, con una sábana de preguntas sobre temas de seguridad y que justo esos puntos de seguridad están asociados a la norma 27001, ¿no?
Entonces, con ello también los clientes se aseguran de que sus socios estratégicos o proveedores cumplan con los lineamientos de seguridad dependiendo del tipo de servicio que van a contratar, ¿no? Y desde el punto de vista de la organización, ¿no? Es tener un control a la exposición de riesgos, ¿no? Mejorar la operatividad, ¿no? También mejorar la competitividad porque ya estamos estructurando información a través de un sistema de gestión, lo cual nos va a permitir también a una mejor toma de decisiones, ¿sí? Lo cual es importante a nivel gerencial. ¿Cuál es el valor estratégico de una certificación, no? Porque hasta ahorita hemos hablado de, oye, tengo ya implementado un sistema de gestión, ¿no? Pero podemos ir un paso más allá, ¿no? En la cual ya podamos tener incluso un diferencial en el mercado, ¿no? Ya ahí de forma concreta tener la mayor confianza de clientes, socios estratégicos, ¿no? Cumplir con requisitos contractuales, porque a veces si somos proveedores, los clientes a veces dicen, ok, te renuevo el contrato, pero ahora tengo estas exigencias, ¿no? Por eso es que a veces muchas organizaciones, sobre todo que son proveedores o terceros, buscan también cumplir con estos lineamientos. ¿Por qué? Porque a veces hay exigencias de los mismos clientes, ¿no? Y también exigencias del mismo mercado para ser más competitivos, ¿no? Y no menos importante, fortalecer la gobernanza corporativa, ¿no? Porque con esto aseguramos no solamente la seguridad, sino la continuidad y que tengamos un negocio en crecimiento sano. ¿De acuerdo? Entonces, como conclusiones, ¿no? A la información que hemos visto el día de hoy, ¿no? Es uno, identificar la información crítica, ¿no? Y cuando hablamos de información, hablamos también de los activos, ¿de acuerdo? Gestionar los riesgos de seguridad de la información de forma adecuada, estableciendo un marco normativo, ¿no? Basado en ISO 31000 o en ISO 27005 en seguridad de la información. Tomar, ¿no? Como primera base el anexo A de la norma, donde están los 93 controles establecidos, y seleccionar los controles, ¿no? Que consideremos relevantes para poder minimizar los riesgos que podemos haber identificado en esta gestión, lo cual nos va a decantar en mejorar la confianza en clientes y partes interesadas, ¿no? Y cuando hablamos de partes interesadas nos referimos a entidades o personas que van a tener una expectativa o necesidad con respecto al sistema de gestión, ¿no? Para eso se le conocen como partes interesadas tanto internas o externas, ¿no? Una parte interesada puede ser la gerencia general, ¿no? El directorio, las mismas áreas, ¿no? Y una parte interesada externa, ¿no? Pueden ser de repente entidades reguladoras, proveedores, clientes, ¿no? Y ahora lo que está muy de boga, ¿no? En el tema de protección de datos personales, ¿no? La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, como una parte interesada también de que se cumplan lineamientos por la protección de información de datos personales, no solamente de los clientes, sino también de las personas, ¿no? Porque a veces pensamos y decimos, oye, no, yo no registro información personal, ¿no? Yo tengo full clientes, personas jurídicas, ¿no? No aplica para mí, ¿no? Pero sí aplica. ¿Por qué? Porque gestiono información de mi propio personal. Y yo trato esa información para pagarles, para ver temas médicos, para coordinaciones, ¿no? Entonces a veces descuidamos eso por desconocimiento, ¿no? Y finalmente, fortalecer la continuidad y resiliencia organizacional, ¿no? ¿Y esto para qué? Para tener un sistema de seguridad de la información o un ecosistema de seguridad de confianza, ¿de acuerdo? Y que esto conlleve a que los clientes sientan esa tranquilidad de poder trabajar con nosotros, ¿sí? Y que nuestros servicios no solamente están en altos estándares operativos, sino también a nivel de seguridad y continuidad, ¿sí? Entonces, para ir ya terminando, ¿no? Una pequeña reflexión es que la seguridad de la información ya no es una necesidad tecnológica, ¿no? Ya no es una moda, sino ya es una decisión estratégica, ¿no? Cuyo objetivo es proteger los activos críticos de la organización, fortalecer la confianza de nuestros clientes y partes interesadas y que contribuya al crecimiento sostenible de una organización. Y a través de un ecosistema saludable, estructurado y de buen gobierno.